Oye, País, buenas noches, oye, País, yo soy Rudy González. Gracias por acompañarme en otra ocasión como esta, para esta noche analizar temas noticiosos ocurridos en el país y en el resto del mundo. Temas importantes que son noticias, pero que además tienen componentes de nuestro diario vivir. Por ejemplo, el tema de la educación. Penoso, penoso, haber visto las indicaciones que hacen organismos como la CEPAL, UNICEF, organismos internacionales, de la situación crítica en que sigue sumida la educación de República Dominicana. Eso de que los niños de tercer año, más de un 50%, no asimilan la lectura comprensiva. ¿Cómo rayos un niño llega, por ejemplo, a un examen? ¿Cómo rayos un niño puede decir que aprendió algo si no hay lectura comprensiva? Y así siguen ampliándose, eso me cuadró a mí la cabeza, siguen ampliándose los márgenes en las estadísticas de las deficiencias que tenemos en el sistema de aprendizaje en el país. El tema de las matemáticas es terrible, es horrible. Y dice ese informe que nosotros hemos retrocedido incluso a los niveles por debajo de los niveles que teníamos en el 2013, hace 9 años. Una situación realmente penosa. ¿En qué hemos invertido el tiempo? ¿En qué hemos invertido los recursos de la educación? ¿Qué es lo que estamos pensando? Alguien me comentaba, conversando sobre este tema de la educación, en estos días en una reunión de amigos, decía, bueno, pero es que si no hay planteles, si no hay aulas, no se pueden llevar a los niños a educar. Un buen punto. Pero vemos que al comenzar el año lectivo 2022-2023 había una escasez de aula que dejó a más, contados oficialmente, a más de 140,000 niños fuera de las aulas. Entonces, tenemos un 4% que estamos aplicando desde el 2013 a la fecha. Es un punto de partida en cuanto al volumen de dinero que recibe el sistema de educación de República Dominicana. Pero las aulas no están, pero tampoco ha habido el grado de educación importante. No, que si... Entonces ahí viene el rejuego. No, porque eso viene desde el pasado. Que en el gobierno anterior, en el del ILIS, pasaba tal cosa. No, por Dios. Usted puede tener como marco de referencia lo ocurrido en el pasado. Pues usted no puede justificar la ineficiencia presente por lo ocurrido en el pasado. A usted lo pusieron ahí al frente de educación, lo pusieron a dirigir el gobierno, lo pusieron a dirigir el presupuesto nacional, lo pusieron a los congresistas a hacer leyes para que resolvieran los problemas, los males ancestrales que nos dejaron los anteriores. Entonces, no me justifique que usted no ha hecho nada porque eso viene del pasado. Vamos a comenzar por ahí. Porque todavía yo le tomo la palabra a lo que dijo el nuevo ministro de Educación, ya no es nuevo, al que sustituyó a Fulcar, que dijo que se han echado 250,000 millones de pesos anuales en un zafacón en República Dominicana porque no se ha hecho nada en favor de la educación. Es un extremo, pero es la realidad. Entonces, ¿de qué progreso, de qué desarrollo podemos estar hablando si concomitantemente somos un pueblo de personas iletradas, de personas que no tienen sistema base educacional para poder aplicar a los desafíos cotidianos, que no tienen instrucción de nada, que van a la escuela porque las mamás y los papás los llevan allí para poder ellos tener un sitio donde los niños se queden el día entero y ellos poder trabajar o hacer lo que les dé la gana. Pero no tener que estar sobre los niños 4, 5, 6, 7 horas del día. Padres muchos que no se preocupan en darle seguimiento, qué te enseñaron hoy, cuáles son las tareas que tienen, déjame ayudarte a hacer esta. Te hace falta esto, déjame ver cómo yo te lo busco, o de lo que yo sé, o le pregunto a fulano a sultanejo, o búscalo de esta forma. Padres que no saben lo que están pasando con sus hijos en las escuelas. Escuelas donde hay maestros que son analfabetos.
analfabetos que no, maestros que no son capaces de pasar las pruebas elementales para acceder a un puesto de maestro. Lo vemos ahí en los concursos que hacen, en los exámenes que hacen. Más de un 50% no llega, 60, 70% no llega a sobrepasar esas pruebas mínimas para poder tener una licencia real de maestro, de educador. Entonces, cuando uno ve estas cifras, llora realmente, porque yo estudié la primaria en los años 50, yo nací en el 1950, los años 50, los años 60, yo me gradué de bachiller en el 67, 67, sí, en el 67. Y la educación era educación. Había que aprender porque había que aprender. Había que estudiar en la casa porque había que estudiar en la casa, porque habían padres responsables para ello. Había maestros que enseñaban, que no iban a exhibir ropa, a cherchar o a estar en otras cosas, a jugar con los celulares y a mirar el reloj a cada momento a ver si se pasa el tiempo y salgo de esto. Eso es así, señores. Eso es así. Penosa esta situación. Es una situación, caramba, que a uno le da pena, le da grima. La Asociación de Bancos de la República Dominicana, la ABA, ha emitido un comunicado esta semana en el que pide a las autoridades, pide a los bancos, a sus afiliados y pide a la gente mayores controles para combatir el crimen cibernético, el robo de identidad, el robo de sus finanzas en el sistema bancario nacional. Cuando la ABA hace este señalamiento es porque es en grado importante lo que está ocurriendo. Yo no diría que es escandaloso por lo que está ocurriendo, es importante. Y es importante hacer el señalamiento porque cada día más uno oye las historias y uno ve en estos celulares, todos los días uno recibe lo que se llama un phishing, personas pescando para ver si usted cae en eso. Usted tiene un préstamo aprobado en tal sitio, pues tiene que poner su número de clave, su número de usuario, su nombre completo, número de cédula, para nosotros poder procesarlo y en menos de 24 horas usted tendrá eso. Es del banco tal, escriben, incluso con los logos del banco, su cuenta está siendo reactualizada, por favor confirme sus números de cuenta corriente, su número de PIN de entrada, su clave, su password, todas sus cosas. Si usted cae en eso, les roban su identidad y cuando les roban su identidad hacen lo que les da la gana con su dinero. Las tarjetas de crédito, las falsificaciones, las clonaciones de tarjeta de crédito, uso de tarjeta de crédito a la orden del día. Y todo eso está ocurriendo en momentos en que precisamente la Banca Nacional, porque estamos hablando de la banca porque fue la Asociación de Bancos que emitió este comunicado, la Banca Nacional está implementando, instrumentando cada vez más los mecanismos de uso de la tecnología para descargar, descongestionar los centros de atención que tienen los bancos y que la gente pueda tener con mayor facilidad y con márgenes buenos de seguridad, pueda tener la gente acceso a sus movimientos y a sus operaciones bancarias. Eso es así. Eso es así. No son uno ni dos las veces, principalmente las tarjetas de créditos, que son atacadas por los hackers, por los ladrones de los fondos de la gente a través de esos mecanismos dolosos. Entonces la ABA le hace un señalamiento, le hace un indicativo, le hace una apelación en un comunicado que emitió para que tanto bancos, autoridades, la gente se proteja cada vez más, use los mecanismos de control, esté atento a lo que está pasando para evitar ser víctimas de esa situación. En esta semana yo hablaba con un joven del Banco Banesco sobre el tema de la seguridad que hay
para tener acceso y uso en la tecnología. Él es experto en asuntos de tecnología y Banesco ha seguido este tema y está ampliando sus ofertas de uso de tecnología para acceder al banco. Esto me dijo él. Yo te podría decir que las instituciones financieras normalmente tienen estándares de seguridad muy elevados. Sí. O sea, que te eliminan los principales riesgos comunes o delincuentes. No es que... No, el que hizo la trampa, como dicen. No, es que y aparecen unos tigres que saben mucho. Hay instituciones, digamos, esos expertos que pertenecen a instituciones de gobierno que te pueden violar casi cualquier cosa. Por eso no es el estándar delincuente que sí, trata de robar la identidad, como tú dices. Lo que nosotros hemos visto y lo que conocemos en ese riesgo que existe, la principal debilidad está en el ser humano. O sea, los clientes por desconocimiento se dejan engañar por la famosa llamada de que te estoy llamando del banco, entrégame la clave, entrégame el código de seguridad. Y bueno, o lo dejan abierto en su teléfono, o sea... Sí, pasa esa cosa, por algunas razones. Aunque los sistemas luego de un tiempo de inactividad bloquean la cuenta. Sí. Pero, por ejemplo... Hay filtros claro, pero si tienes tu teléfono, tienes tu clave y una persona al lado tuyo le das el teléfono y le das la clave, bueno, es que claro. Estás entregando todo. Sí, ahí lo pusiste tú en manos del enemigo, por así decirlo. Y lo que suele pasar en esos casos que usted conoce son casi en su totalidad están relacionados a eso. O sea, lo que es común, como el ataque común, ese robo de identidad se hace atacando al usuario, al cliente. Le consiguen sus códigos de acceso, su clave, normalmente a través de una llamada, un correo engañoso que dice que es del banco. Mira, se te bloqueó la clave, se solicitó algo a tu nombre y te piden que digites los códigos de seguridad. Si entregas esos códigos de seguridad, el delincuente ya tiene cómo acceder a la cuenta. Pero las instituciones financieras, esos mecanismos que tienen son muy robustos, no es que va un tercero y rompe la barrera y traspasa, ¿no? O sea, la cadena débil es el cliente. Sí, aparecen los Snowden y los... Pues esto no solamente es Banesco, los bancos también están utilizando muchos más mecanismos de control y seguridad que a veces hasta molesta a uno que otro usuario porque entienden que le hacen perder tiempo, que tanta cosa, que yo soy fulano de tal, que usted no me conoce, pero que tiene que ser así. La pandemia trajo mucho y aceleró el proceso de uso de la tecnología en todo, inclusive en las operaciones bancarias. Y hoy los bancos, después de la experiencia de 2 años de la pandemia, han afianzado estos sistemas. Ahí debemos nosotros, cada uno individualmente, ser responsable del manejo que da de su cuenta. Las autoridades, lógicamente, bancarias, chequeando para evitar deslices, y las autoridades, como la Superintendencia de Bancos, como otros organismos, también hay un organismo en la Procuraduría General de la República y en la Policía sobre delitos tecnológicos que le dan seguimiento cuando reciben, lógicamente, alguna queja, algún aviso, alguna querella, formar ya una denuncia sobre este tema. Pero cada uno es responsable en gran parte de la forma como maneja sus mecanismos de operaciones bancarios a través de los medios electrónicos y el manejo de su tarjeta de crédito. A veces la tarjeta de crédito usted dice, bueno, pues yo se la entregué en el restaurante para que fueran y lo hicieran y yo no sé si la clonaron o no. Pero hay formas. Esa es una realidad, señores. Y el PLD, este domingo, se juega una carta importante que puede redundar en favor y puede redundar en contra. Está escogiendo lo que ellos llaman una consulta interna, pero es una suerte de primarias en que 5 candidatos, eran 6, 5 candidatos a saber, Abel Martínez, Margarita Cedeño de Fernández, Francisco Domínguez Brito, Karen Ricardo y Maritza Hernández, y el orden que lo doy no quiere decir que sea un orden de preferencia o de mayoría, como lo recuerdo, se van a disputar la precandidatura o la candidatura presidencial del PLD para las elecciones del 2024. Recordando, lógicamente, la advertencia de la Junta y lo que dice la ley, que ninguna candidatura, ningún partido puede hacer primarias, ni ninguna candidatura puede ser oficial hasta que se abra el proceso de escogencia de candidaturas. Y el proceso de escogencia de candidatos para las elecciones del 2024 está fijado para el primer domingo del mes
de octubre del año que viene, del 2023. Lo que va a hacer el PLD es coger un candidato, lo comienza a mordear, lo comienza a propalar, lo frisa, hasta que ese día, una suerte de convención, de reunión de delegados, yo no sé qué lo van a hacer, lo oficializan y lo inscriben en la Junta Central Electoral. Hasta tanto no será oficial. ¿Por qué el PLD se juega una carta importante? Por una razón sencilla, señores. Si el PLD obtiene una buena participación de PLDistas en esa consulta interna, y si tiene una participación importante en que gente del pueblo, porque puede votar cualquiera que no esté inscrito en otro partido, acude a votar por el PLD podrá mostrar algunos músculos como partido de cara al proceso electoral que viene. Porque la realidad es que el PLD fue sacudido primero por la crisis interna que generó la salida de Leonel Fernández en octubre precisamente del 2019, cuando se hicieron las primarias y ganó Gonzalo Castillo la candidatura, y segundo, con la derrota electoral que sufrió primero en marzo en las elecciones municipales y luego el 5 de julio, en medio de pandemia, en las elecciones presidenciales. Y a eso siguió los cuestionamientos de corrupción, las incisiones internas, el trasiego cada vez, a cada momento, de figuras o de grupos hacia la fuerza del pueblo e incluso hacia el partido de gobierno. Comenzó ese movimiento, entonces el PLD se ha estremecido. Ha logrado alguna cohesión en el paso de los meses, pero esta es la prueba que va a determinar esa situación. Si el PLD no lograra esas posiciones positivas y se viera encerrado, diría yo, en una crisis interna nueva vez por el resultado de las elecciones, y algunos de los candidatos o grupos internos del partido dicen que se favoreció, que se hizo trampa, se favoreció a uno o se actuó en contra de otros, eso podría provocar también nuevas malquerencias a lo interno del PLD. En el medio está la figura del presidente Danilo Medina, que al no ser opción de poder, porque tiene un impedimento constitucional, es una figura que puede ser bailoteada de aquí para allá y de allá para acá, dependiendo cómo sea el resultado de estas primarias y cómo la persona que resultara ser ya el candidato del partido comience a asumir controles en su entorno y se convierte en el líder del partido o asuma un liderazgo dentro del partido, lo que es propio cuando hay la escogencia de un candidato presidencial que es quien realmente asume el control del partido. El partido lo que hace es hacer la carpintería, la estructura para el proceso electoral, para llevar a la gente a votar, para escoger los delegados, para montar todo el andamiaje en torno a una candidatura. Pero el candidato se convierte en el vocero y en el líder del partido. ¿Podrá asumirse ese liderazgo? Eso lo vamos a ver. Por encima de Danilo Medina, eso lo vamos a ver. Pero es una carta que se juega el PLD. Una carta que se juega el PLD. El PRD, el PRM para este domingo próximo con el tema de la escogencia que va a tener el PLD de su candidato, han anunciado que todas las actividades políticas que tenían programadas en cualquier punto del país quedan suspendidas para ellos dejarle el día, la cancha abierta al PLD, y eso es tradicionalmente, eso ocurre con los partidos cuando van a hacer un mitin en un sitio, cuando tienen una actividad de esta naturaleza, los otros partidos se retiran como una forma honorable de dejarle el espacio de ese día, de ese momento, a ese partido. Y el tema central de análisis, de ponderación, de expectativa noticiosa y político, económico, social de esta semana es el tema de Haití. Cada vez más tensa la situación de Haití. La presencia de Brian Nichols, el subsecretario para Asuntos Hemisféricos
de esta zona del Departamento de Estado de Estados Unidos, la presencia de Nichols en Haití, junto con varios generales, entre ellos la gente del Comando Sur y la gente que mantiene el estado de seguridad en toda la zona de la región del Caribe, de toda esta zona de América Central, Centroamérica, de toda esta zona, estuvieron en Haití. Estuvieron en Haití analizando, hablando, conversando con todo el liderazgo político, con los sectores de poder, con diferentes estamentos de la situación interna de Haití, buscando vías de avenencias, vías de comunicación, vías de establecer un diálogo y de observar in situ cuál es la realidad de la situación en el momento en que se baraja la medida de la intervención. Para este domingo hay una protesta frente a la embajada de los Estados Unidos en Puerto Príncipe para protestar contra la intervención militar que se dice y que se ve venir y que se ha anunciado que se están barajando alternativas, tanto en organismos internacionales como la OEA, las Naciones Unidas, la Comunidad Económica Europea, la Comunidad Europea y de varios gobiernos para ver qué acción toman de cara a la situación de Haití. Los desórdenes siguen en las calles, la inestabilidad del gobierno que no ha tenido ninguna estabilidad y las precariedades de poder controlar y garantizar la seguridad ciudadana mínima en las calles está fuera de control. Los grupos armados continúan teniendo control en las calles de Haití y mientras esto pasa, la República Dominicana mantiene su posición de que la comunidad internacional ayude a buscar soluciones en Haití para evitar que esto vaya de mal en peor y que la explosión sea mayor en el momento en que esto ya erupcione definitivamente. Nuestro canciller Roberto Álvarez estuvo ante la Cámara Americana de Comercio y habló de esa misma posición que ha fijado el gobierno de República Dominicana en el entorno de lo que pasa en Haití. Veamos. Frente al agravamiento de la situación interna en Haití, posterior a este hecho, el gobierno dominicano inició una sostenida ofensiva diplomática a nivel internacional. Esta ofensiva inició con el discurso del presidente Abinader ante la Asamblea General de Naciones Unidas en septiembre del año pasado, en el que advirtió sobre los graves sucesos que acontecían en Haití frente a la apatía de la comunidad internacional. En octubre del 21 del año pasado, el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas adoptó una resolución recortando el mandato, el periodo de tiempo de la Oficina Integrada de las Naciones Unidas en Haití, BINU. Ante esta alarmante situación, redoblamos la ofensiva ante todos los foros internacionales, logrando sensibilizar actores de alto nivel, como el secretario general de Naciones Unidas y varios representantes de países miembros del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas. Tras intensos esfuerzos diplomáticos y en estrecho trabajo con el presidente de la República, el Ministerio de Relaciones Exteriores logró movilizar a otros países para revertir la errada dirección del Consejo de Seguridad, logrando que la resolución 2645, adoptada el pasado mes de julio, no solo extendiera el plazo para el mandato de la BINU, sino que además se llamara a crear mecanismos para prohibir la exportación de armas y municiones a Haití, establecer sanciones para personas e instituciones que brinden asistencia a las pandillas y organizaciones criminales. Y se solicitó al secretario general, cito, que consulte al gobierno de Haití, a los países pertinentes y a las organizaciones regionales sobre posibles opciones para mejorar el apoyo
en materia de seguridad a los esfuerzos de la Policía Nacional Haitiana por combatir los altos niveles de violencia de bandas y que le presente un informe por escrito sobre esas consultas a más tardar el 15 de octubre de este año. Este activismo ha servido para que países clave consideren a República Dominicana como un socio y aliado esencial para avanzar la agenda de paz y desarrollo en el país vecino. A partir de la resolución 2645, la ONU empieza a colocarse de frente a la grave situación haitiana, desembocando en la solicitud del gobierno haitiano de hace apenas 4 días atrás, mediante la cual solicita a sus socios internacionales el despliegue inmediato de una Fuerza Armada Internacional especializada en cantidad suficiente para enfrentar la crisis humanitaria causada, entre otros motivos, por la inseguridad resultante de las acciones de las pandillas criminales. No se trata de una fuerza de paz de Naciones Unidas. La solicitud pide fuerzas armadas bilaterales, ofrecidas de manera voluntaria. Los haitianos y los países que estén dispuestos a apoyarles aún tienen que determinar el marco legal internacional y aspectos operacionales nodales para el despliegue de estas fuerzas. La celeridad con la que respondan los países interesados a la solicitud del gobierno haitiano será crucial para la evolución de los eventos en Haití. Por nuestra parte, el gobierno dominicano continuará haciendo todo lo que esté a nuestro alcance para responder a la gravísima situación haitiana. Esta semana mi columna en el Listín Diario, como cada miércoles, como cada semana, enfoqué el tema de lo que está pasando en Haití y hacía una extrapolación de las tensiones y de las situaciones entre Haití y República Dominicana en la región de la frontera que ocurrió en el 1963 en el gobierno de Bosch y lo que ocurre ahora teniendo la frontera como visión principal en el 2022. Y la titulé Haití, de Bosch a Abinader. La comparto con ustedes a continuación. La frontera dominico-haitiana ha sido uno de los puntos de mayor tensión en las difíciles relaciones entre las dos naciones que comparten la isla. En los 59 años de vida democrática que vive la República Dominicana, a partir de los 19 meses que siguieron a la decapitación de la dictadura de Trujillo, las denuncias, quejas, desplantes, encontronazos, acusaciones, amenazas, mentiras, ha sido lo recibido por los dominicanos pese a las manos de solidaridad siempre abiertas desde el lado oriental de la isla, incluido la recepción de cientos de miles de inmigrantes, la mayoría indocumentados. La isla fue dirigida por décadas bajo la mano dura de los dictadores, en que François Duvalier le tenía un miedo terrible a su colega Rafael Leónidas Trujillo, masacre de 1937 incluida. De la crisis de 1963, Duvalier, León Cantave, Bosch, a la crisis de 2022, Henry Barbecue, Abinader, el escenario sigue siendo similar. República Dominicana en democracia, buscando la ayuda internacional para resolver la aguda crisis haitiana. Haití con un régimen de facto, sin instituciones, en desorden, caos. Es una situación de grandes interrogantes, en el que pocos pueden predecir a qué escenario degenerará, cómo concluirá. Mientras en 1963 Bosch amenazó con bombardear Puerto Príncipe, Abinader ha saltado inteligentemente todas las provocaciones cotidianas de los entes políticos y de poder haitianos, y ha ido más allá,
con una prudencia excesiva, pero necesaria, opino, estableciendo una suerte de neutralidad de República Dominicana en las eventuales acciones de intervención de Haití que está planteado como un hecho en proceso en el concierto internacional, pero con una firmeza tajante de defensa de nuestra integridad y soberanía. El Ministerio de Salud Pública reportó 20 nuevos casos positivos de COVID-19 tras procesar 1.362 pruebas en las últimas 24 horas. Asimismo, informó la Dirección General de Epidemiología que hay 263 casos activos con 647.156 registrados y 3.038.402 sospechosos descartados y 642.509 pacientes recuperados de la enfermedad. La politóloga y socióloga Rosario Espinal estimó que es difícil que vaya mucha gente a votar a la consulta que celebrará este domingo el Partido de la Liberación Dominicana, debido a que no se trata de un proceso revestido de la misma importancia que las primarias internas de la organización. Durante una entrevista realizada en el programa El Día, la politóloga explicó que incluso en las primarias mucha gente no vota ni aquí ni en ningún país del mundo. La Policía Nacional designó al general Ramón Samuel Ascona como titular de la Dirección Regional Cibao Central de la Uniformada, en sustitución del general Claudio González Moquete. La decisión fue adoptada ante el incremento de crímenes y hechos delictivos en esta ciudad, donde mantener la seguridad se ha vuelto una tarea difícil para la institución. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, El Rumbo de la Tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Ya usted puede estar en el banco sin tener que movilizarse al banco. Puede hacerlo desde su casa, desde su oficina, desde su carro, en medio del semáforo. Déjame hacer esta operación. Como quiera que usted tenga la oportunidad de entrar en las plataformas de la tecnología que nos presenta Banesco, usted puede estar en el banco y hacer sus operaciones bancarias. Qué bueno contar con estas herramientas y qué bueno que un medio como Banesco nos las ponga en las manos. Banesco, siempre contigo. Gracias por continuar con nosotros aquí en Oye País. La inflación, según las estadísticas del Banco Central, cede un poco y ya se sitúa por debajo del pronóstico que se había hecho de los 9%, sigue bajando. Y parece, como había predicho o había establecido, por lo que veía el pronóstico, lo había hecho aquí Carlos Cuello, de que el temor de que subiera y llegara a los 2 dígitos y se expandiera estaba controlado por las medidas que se habían aplicado. Medidas que tenían sus otras consecuencias, pero el punto principal era frenar la inflación. Y parece que se ha logrado. ¿Es así, don Carlos? Buenas noches. Así es, muy buenas noches. Sí, efectivamente parece que el temor de los 2 dígitos se va disipando. Sí. Claro, hay que reconocer que aquí ha influido mucho el subsidio
que se ha mantenido, Sí, y sí, la sí. política monetaria, Claro, ¿no? Que ha claro, sido claro. restrictiva. Claro. O sea que eso en gran medida lo que ha influido, agrégale a eso el tipo de cambio también, la revalorización del tipo de Sí, cambio, sí, ¿no? que no ha cedido esa revaluación del. No diga que altas y bajas, y no. Ha sido constante y hacia la baja. No, por debajo, sí, por debajo de lo que se estimó que sería para este año, alrededor de un 59, y está que la media va a ser como un 55. Así ¿no? es. El reporte del Banco Central sobre la inflación medida por el índice de precio al consumidor para el mes de septiembre, valga decir, noveno mes del año, los primeros 3 trimestres, es de que en el mes de septiembre la inflación fue de 0.29, fue de 0.21 el mes pasado, ¿no? Pero si se compara con el mes anterior, ha ido cediendo poco a poco, ¿no? Fíjate Sí. que si lo consideramos anualizado, enero-septiembre es un 6.01. O sea que gradualmente ha ido bajando. Y lo más interesante, la interanual se sitúa en 8.63. Si tú la comparas con abril, que era de 9.64, son 100 puntos porcentuales. Sí. O sea, de abril acá, sin lugar a duda que ha ido cediendo. Sí. Y no por arte de magia. Sí. Aquí- No, por las medidas que se han tomado. Exactamente, Lógicamente. Y como yo comentaba, hay medidas que tienen otros componentes, como es lógico, pero la medida inicial, y tú lo planteabas muy claramente, era frenar la inflación, porque eso podía desencadenar problemas mayores que lo que pueden desencadenar las medidas que se tomen para frenar la inflación. Claro. O sea, fíjate que los 100 puntos que perdió te decía, no, pero es inferior a la de Estados Unidos. Estados Unidos reportó una inflación a septiembre de 9.1%. La media de inflación en Estados Unidos, no de este año, ¿no? Por 60 años es 3.8. Esa es la media en 60 años. Y mira por dónde anda en este momento, 9.1, por encima de la inflación de República Dominicana. Sí. Ellos están haciendo aplicando la misma receta que nosotros, subir su tasa de política monetaria. Sí. Todavía no se, y esto es una de las cosas que se pensó que podría tener un impacto más negativo sobre la economía, pero aparentemente no. Porque comentábamos la semana pasada que el financiamiento se ha mantenido en torno a un 14%, el financiamiento privado. Y el desempleo se mantiene en los niveles prepandemia. O sea que pese a que las tasas de interés han estado subiendo, desde luego, todavía es muy temprano, pero ya llevamos 8 alzas de tasa en este año solamente. ¿no? Sí. O sea, aparentemente el manejo que ha estado haciendo el Banco Central, tanto de su política monetaria como de lo que es la búsqueda de la estabilización de precios, está dando resultados. Ellos mantienen todavía su objetivo meta inflación, que es de un 4%, más o menos 1%. Tendría que seguir reduciéndose. Esto es difícil poder pronosticarlo, porque el petróleo, que días atrás tenía unas expectativas a la baja, ahora mismo las expectativas son muy diferentes. Pero sobre todo, mucha incertidumbre con la situación de la guerra, la situación misma de la economía, de las grandes economías del mundo, la demanda de bienes en el mundo. Han cedido los fletes, se han ido modificando algunos de los elementos que incidieron tanto en lo que fue la recesión de la pandemia como la recuperación de la economía. Pero yo creo que ahora mismo el enemigo número uno de la economía y lo que hace más difícil los pronósticos es la incertidumbre de que hoy sabemos de hoy y no sabemos de mañana. Eso es lo que plantea el Fondo Monetario y el Banco Mundial en su reunión anual. Claro. Fíjate que vamos a terminar con esto, ¿no? En el IPC aquí han influido los renglones que han tenido mayor impacto, ¿no? ¿Cuáles son? Alimentos y bebidas no alcohólicas, Sí. 0.37, ligeramente por encima. Bienes y servicios diversos, 0.84, ahí más alto, ¿no? Educación, 2.85. Era de esperarse, porque educación ahora es cuando más se siente, ¿no? Sí. Después cuando abrieron las escuelas y eso, ¿no? Y del año pasado, la educación es estacional, ¿no? El restaurante y hoteles, 0.5, vivienda, 0.26, muebles y artículos del hogar, 0.56. La variación negativa de 0.41 se observa en el transporte. Es la única variación negativa que se observa. Pero, ¿a qué obedece eso, Carlos? ¿A qué obedece eso? ¿Las importaciones? No, recuérdate que los precios del petróleo estuvieron a la baja.
Ah, ok. Sí, registraron niveles bueno, cayeron por debajo incluso de los $90. No, de 70 en un momento determinado. Bueno, en cotizaciones Sí. a futuro. Ah, bueno, sí, Pero sí. Se llegó a pagar en 80 y pico de pesos. En un barril. promedio, sí. Sí, o Sí. sea que eso también yo creo que incidió mucho en lo que fue la variable transporte. Yo te comentaba eso mismo de lo del Fondo Monetario y lo del Banco Mundial en relación a las perspectivas, que estábamos hablando de las perspectivas porque el año ya está terminando. El año fiscal en Estados Unidos ya concluye. Claro. Ya concluyó, comienza el nuevo año fiscal con los problemas que siempre ocurre a final de año, de que el presupuesto no da, de que el gobierno entra en default. Eso en diciembre siempre es así. Pero fuera de eso y de la economía norteamericana que tiene un impacto en República Dominicana, la proyección mundial que dan estos dos organismos mundiales no es halagüeña, Carlos. No, y no solamente el caso de ellos. Viene por ahí reporte del Citibank, ya el JP Morgan se adelantó, Morgan Stanley también. Todos esos reportes generalmente se preparan trimestrales y se dan a conocer ahora precisamente con el cierre del mes de octubre. Del año fiscal, sí. Pero JP Morgan considera que Estados Unidos está en una probable recesión en los próximos 6 a 9 meses. Sí, sí. Eso sería para el año que viene, ¿no? Sí, sí. Eso dice JP Morgan. El Fondo Monetario dice que cree que Estados Unidos está en riesgo de recesión. O sea, no está diciendo que va a entrar, pero dice que cree que está en riesgo. Pero mantiene la misma palabrita, recesión. Sí. Aunque dice que los signos actuales no van en esa dirección. Okay. Porque el desempleo está en su nivel más bajo en los últimos 60 años. Sí. Entonces, una economía que está... 2 puntos algo, ¿verdad? 3.1. 3.1. Sí. O sea, una economía que está en... Llegó a 9 en un momento determinado cuando la pandemia fue la pandemia. Entonces, eso como que no es compatible, Sí. ¿no? Por eso digo, se están dando unos fenómenos raros aquí, ¿no? En todo caso, el Fondo Monetario es más optimista que el Banco Mundial, pero el Banco Mundial sí mejoró la perspectiva para la economía latinoamericana y caribeña. La eleva de un 2.3 que le daba en abril a un 3.0. Bueno. ¿Sí? Sin embargo, para el 2023 la degrada, la baja de 2.2 a 1.6. Ah, no, pues eso viéndolo así sería catastrófico para el año que viene. Es que, bueno... Digo, era una proyección, pero... Es que va a depender mucho de lo que pase con Estados Unidos, con y la Europa. economía europea, con China, que la pandemia paradójicamente le está afectando más después de que en medio de. Porque los métodos que ellos han venido utilizando es de cerrar ciudades, ¿no? Y eso le ha desacelerado su ritmo de Lo que crecimiento. pasó con Shanghái, el cierre de Shanghái, del puerto de Shanghái, fue un desastre casi mundial en la economía. Claro. Y no, y a cada rato están cerrando ciudades, pero son ciudades del tamaño de la República Dominicana en población. Sí. Son ciudades países, por así decirlo. A propósito, Xi Jinping parece que le dieron un nuevo mandato. Sí, parece que sobrepasó la crisis. Sí. Parece que sobrepasó la crisis. Lo que se quedó por muchos días en una nebulosa y en una expectativa que puso nervioso a mucha gente. Sí. En el caso de la República Dominicana, se mantienen las expectativas, en torno a un 5%. Coinciden con la del Banco Central, que es entre un 5 y un 6%. Ha habido un repunte en los últimos meses, ¿no? Está dentro de lo que es el crecimiento potencial. Sí hay factores de riesgo, como el que mencionábamos de la posible recesión de la economía, de las principales economías del mundo, ¿no? Y probable recesión económica mundial. Por lo menos una desaceleración se está esperando, ¿no? Sí. Bueno, la inflación, que es el gran reto de todas las economías del mundo, ¿no? El manejo de la deuda con la alza de tasas de interés también, ¿no? Hay un informe también que establece que la República Dominicana, enero-agosto, es el tercer país de América Latina que más bonos soberanos ha colocado. Sí, eso tiene su pro y su contra. Sí. El hecho de que lo haya colocado quiere decir que hay quien lo compre. Y hay confianza. Eso, por un lado. Pero por el otro lado, lamentablemente, es una evidencia, una incapacidad de poder recaudar los recursos necesarios con su estructura tributaria. Sí. Y como ya hemos comentado en reiteradas ocasiones, no se puede pretender que se va a financiar todo el tiempo el déficit fiscal sobre la base de endeudamiento. No. Porque el endeudamiento es una cadena. Sí, tiene que llegar un momento de algún equilibrio. No va a ser este año. No, ni para el año que viene tampoco está planteado. En el presupuesto del año que viene está planteado también ejecutarlo con un déficit.
Claro, Sí. claro. Y este incluso podría terminar con un déficit por encima de lo que se, De lo que se había, inicialmente se pensó. sí, se había pensado 3.2, ¿verdad? Y va como 3.8, O algo sea, así. ahora se estima que podría llegar a 3.6. Sí, bueno, sí. Y el de ahora se está contemplando que podría ser en torno a un 3. Sí. Pero que de un 3 este año, 3 el otro, y ya es persistente Sí, el sí. déficit. Sí, sí, sí. Entonces eso sigue incrementando los niveles de endeudamiento, ¿no? Así es. Fíjate que en el 2023 incluso se estima que el gasto fiscal son las exenciones que hace el gobierno, o sea, ingresos que deja de recibir el gobierno, ¿no? Porque le da facilidades, exoneraciones, exenciones a sectores que de alguna manera tienen un impacto sobre la economía. Claro. No quiere decir que Claro. necesariamente sea votar o renunciar a unos ingresos. No, porque tiene, como tú dices, tiene un impacto en la economía, entonces tú lo que estás es fomentando que esos sectores sigan aportando a la economía. Sí, porque tienen capacidad de inversión. Claro. Que es uno de los grandes problemas que se enfrentan nuestras economías subdesarrolladas. Es que cuando tú presionas mucho los sectores, el sector privado, la economía, los empresarios, los más perjudicados podrían ser los trabajadores. Claro, el consumidor. Porque si no hay inversión en la economía, Claro. no se van a generar empleo. Y el consumidor, porque todo se traslada al consumidor. Y el Estado no puede echarse encima todas las cargas de no ese puede. empleo. Es más, ese no es su rol. Ese no es su rol. Incluso podría ser que esa inversión resulte más eficiente para la economía. Sí. Incluso puede ser más controlada. Sí. Y sectorizada. Bueno, eso sí, que debe ser supervisada. Sí. Porque también hay Como siempre. filtraciones, ¿no? Sí. Pero así es más controlada realmente, de todas maneras. Más supervisada, más sabiendo hacia Sí, dónde porque lo va. importante en este caso es el valor agregado que va a recibir la economía. Claro. Si, digamos, tú le exoneras a las empresas 10 millones de dólares, esos 10 millones, si son bien invertidos en la economía, van a generar empleo, van a producir riqueza, van a entregar bienes, van a producir, en definitiva, van a tener un valor agregado. Ahora, No va a ser componente de la no pobreza. garantiza que necesariamente si el Estado lo asigna mal, va a dar un mejor resultado para la economía. No necesariamente, claro que al contrario. Al contrario. No. Totalmente. No hay lugar a duda. O sea, si lo asigna bien, va a tener un valor agregado. Claro. No digo que sea una ganancia económica, ¿no? Puede ser una ganancia social. Pero es mejor ahí tener el impacto en la mejor distribución que siempre Pero si hay una se mala demanda. asignación, digamos que se va en la corrupción, Sí. entonces no va a tener ningún efecto. Así es. En el caso específico de ese gasto fiscal, se estima que van a ser, que para este año va a ser me refiero ya al 2023, 310.120.27. Se está incrementando con respecto al año anterior en un 10% prácticamente. O sea, va a ser mayor ahora el gasto fiscal. Claro, el PBI también va a ser mayor. La presión tributaria que se está contemplando para el presupuesto es 15.1. Todavía no llegamos ni al 16. Porque se está proyectando. Claro, con un gasto de 18. Sí. Ahí está el déficit. Sí, ahí está, claro. Somos incapaces de recolectar, de recabar lo que necesitamos. Entonces, aquí tenemos que ¿quiénes son los principales beneficiarios? Porque siempre se piensa que el turismo, la zona franca, que se lo llevan todo. No. Los principales beneficiarios, un 75%, son el ITEVI. La exención más grande que tiene el gobierno es el ITEVI, 41.7%. Obviamente, aquí hay que considerar que si queremos que el ITEVI reporte lo que se espera o lo que se cree que debe reportar, tendríamos que partir de quitarle el ITEVI, de poner el ITEVI a los comestibles, a los productos médicos, Expandirlo. a todo, claro. Claro. Entonces, el ITEVI, por eso hay exención del ITEVI para muchos productos de consumo. En la zona franca es apenas el 12.1%. La salud, 9.2%. Otro sector también sensible. Ponme el ITEVI a la medicina. Claro. La salud, educación, otro sector sensible también. 5.4%. La energía. La generación de energía, 3.8%. Y el turismo, que es otro de lo que tanto se critica, 3.1%. O sea, eso en conjunto, esas exenciones representan el 75% de ese gasto fiscal que estamos hablando. Y a eso le agregamos entonces la evasión, incluyendo el ITEVIS.
Suponte. ahí completa el cuadro. Por La así evasión decirlo. en algunos casos es la mitad. Sí, admitido por las propias autoridades. Claro, claro. Bueno, la exención tributaria para los sueldos parece que no se está contemplando para este año todavía. Se Llevan mantiene en 7 años. 35. 34.200 200 y pico, ¿no? Sí, no, menos de 35.000. No, 34.685. Sí, 34.000, yo me que acuerdo son- que subió un poquito, sí. Sí, que son 416.220 Sí. para el año, porque es anual, ¿no? Sí, pero cuando tú lo segregas, te da eso. Sí, bueno, aquí si se fueran a ajustar los 7 años atrás, No. obviamente no se va a hacer eso, no se va a hacer retroactivo. Habría que subirlo un 34.21%, o sea, lo llevaría a casi 47.000 pesos mensuales, sí. según un estudio que presenta la Universidad Autónoma, precisamente en el día de ayer. Esto, lógicamente, que abarcaría, ahora mismo hay un 13.3% de los contribuyentes que está cotizando. Si se lleva a 47.000, quedarían 6.8% de los contribuyentes cotizantes. O sea, poco a poco se ha ido incrementando. ¿Tú recuerdas que antes la exención era el salario mínimo? Sí, muy poco, claro. Muy Sí, poco, sí. muy poco era. Y por mucho tiempo tuvo alrededor del 20, 18, 20 por ahí, por mucho tiempo. Claro, Sí. claro. Es una forma de incentivar a que el salario fuera lo más completo posible al trabajador. Al trabajador pobre, al trabajador de clase más baja. Exacto. De menores ingresos, vamos a decirlo así. Sí, se entiende que esta exención debería corresponderse con la canasta familiar. Hay quienes dicen que también debería ser salario mínimo, Sí. pero son Pues te una digo, franja muy grande parámetros entre el salario ideales. mínimo y la canasta. La franja es muy amplia, Carlos. Sí. Sí, muy amplia. No, que antes era el salario mínimo. Sí, lo que te quiero decir que Era- pero que ahora entre uno y otro es muy amplia esa Sí, franja. hay una brecha. Sí. Hay una brecha, sin lugar a dudas. Pero bueno, todavía el presupuesto está en discusión, Sí. pero esa parte no está contemplada. El ajuste por inflación de los salarios, que antes era automático. Durante un tiempo, desde la última reforma anterior del 2012, era automático ese reajuste. Una pregunta, Carlos. Una curiosidad. ¿Se contemplan nuevos incrementos en la tasa de política monetaria en República Dominicana? De Mira. acuerdo a cómo va caminando el proceso, por así decirlo, el proceso de evolución de la economía en lo que resta del año. Mira, la última nos sorprendió. Sí. Fue ligera, muy modesta, 0.25. Pero tú habías pronosticado que si aumentaba de nuevo, como estaban diciéndose, la tasa de política en los Estados Unidos, política monetaria en los Estados Unidos, la tasa de interés, la República Dominicana estaría en el borde de hacer otro aumento. Claro, todavía podría, recuerda que la vez anterior, ahora estamos en 8.25. 25. Sí. En el 2013, que fue la más alta en este siglo, era 8.50. O sea, todavía no me sorprendería que se le haga un ajuste, pero no creo que sea mayor de 0.25. Sí, o sea, si hay un ajuste, debe ser mínimo. Exacto. De todos modos, la Reserva Federal deberá revisar su tasa. Nosotros tenemos que considerar siempre los ajustes de tasa que hace la Reserva Federal. Afortunadamente, en la medida en que logramos bajar la inflación y que Estados Unidos tenga una inflación más alta, ese reajuste se hace menos imprescindible, ¿no? Claro. Malo es cuando nosotros tuviéramos una inflación más alta que Estados Unidos y la tasa de política monetaria de Estados Unidos estuviera como estaba antes, en 0 o en 1. Ahí sí tenemos que ajustar necesariamente para mantener un nivel de una brecha que garantice la competitividad de nuestras exportaciones. Que una situación no es tan fácil de conjurar, ¿eh? No. En esta semana, por cierto, le dieron el premio Nobel a 3 economistas norteamericanos. Uno de ellos fue a Bernanke, que fue el gobernador de la Reserva Federal. Los 3 son Pero norteamericanos. por su mal manejo de la economía norteamericana él o fue- por sus predicciones. No, él fue exitoso, pero además tiene aporte como investigador, como académico, porque Sí. es un reputado académico, autor del libro Sí, de texto de economía, claro, ¿no? claro. Entonces, generalmente lo que toman en cuenta son los aportes a la La ciencia. ciencia. ¿no? Ese es el leitmotiv de los Claro, Nobel. claro. Sí. Pero, bueno, vamos a ver cuándo nosotros nos ganamos un Nobel. Bueno,
Que Dios te oiga. Que Dios te oiga. Con esto que uno está viendo con lo de Haití, uno no sabe si será motivo para nosotros reinventarnos y ganar ese Nobel. Aquí hay, estaba hablando ahora de un potencial candidato para el Nobel de Economía, pero parece que comienza a derretirse. Gracias, don Carlos. Ese humor de Carlos Cuello, terrible. Interprételo usted. Permítame la pausa. La libertad solo reside en los estados en los que el pueblo tiene el poder absoluto. Por el respeto a los valores democráticos y la dignidad del pueblo dominicano, el rumbo de la tarde, plural, objetivo, comprometido siempre con la verdad. Con Georgie Rodríguez, Rudy González, Diulca Pérez y Ramón Colombo. Los poderosos ya están en el aire. Periodismo de investigación, columnas, opinión, análisis, reportajes de fondo. Hora por hora, una completa plataforma multimedia. Periodismo con valor. Noticias horaporhora.com. Crecen las tensiones en Haití, como es de esperarse, y la tensión de la guerra de Rusia y Ucrania con los nuevos ataques y todo esto, tienen allá y aquí el mundo patas arriba. Situaciones conflictivas en estas dos partes del mundo, nosotros con el problema que nos genera directamente el tema de Haití, pero también los efectos y los coletazos que nosotros recibimos en la parte de la economía y las tensiones que surgen a partir de la guerra. Temas que desarrolla Pedro Vargas en las internacionales desde la redacción central de Oye País. El alto representante de la Unión Europea para Política Exterior, Josep Borrell, ha avisado de que la Unión Europea, la OTAN y Estados Unidos responderán a Rusia en caso de que Moscú decida llevar a cabo un ataque nuclear contra Ucrania, afirmando que el ejército ruso sería aniquilado. En un discurso en la ciudad belga de Brujas, pronunciado ante la Academia Diplomática Europea, el jefe de la diplomacia europea ha asegurado que Moscú no puede permitirse faroles sobre el uso de armas nucleares. Tiene que estar claro de que los que apoyan a Ucrania, Estados Unidos, la OTAN y la Unión Europea no están con faroles tampoco, ha subrayado. El subsecretario de Estado norteamericano para Asuntos del Hemisferio Occidental, Brian Nichols, se reunió con el primer ministro Ariel Henry y representantes de sectores opositores para discutir de seguridad y resurgimiento del cólera. Según un comunicado de la oficina del gobierno, en el encuentro se intercambió sobre asuntos relacionados con la coyuntura actual, en particular la crisis humanitaria y la cuestión de seguridad. La sexta cumbre de la Conferencia de Interacción y Medidas de Confianza en Asia ha arrancado en Astana, capital de Kazajistán. En esta edición, el foro, que aglutina 27 países que conforman un 90% del territorio de Asia y que abarcan junto casi la mitad de la población mundial, reúne a unas 50 delegaciones. Así llegamos al final de esta emisión de Oye País. Gracias por su compañía en esta noche. Como cada vez, analizamos temas de interés nacional e internacional, temas noticiosos. Nos vemos mañana y en el resto del día. Nos vemos en la próxima. Yo soy Rudy González.